Ahora, aquí viene mi parte, mi opinión. ¿El liberalismo clásico funciona? Sí, sin duda, por supuesto. Los experimentos históricos están hechos. Países que adoptaron principios liberales clásicos prosperaron, mientras que países que los rechazaron se fueron a la verga. El libre mercado más derechos individuales ganan siempre. Ahora, ¿es perfecto? O por supuesto que no. Y aquí vienen los problemas. El problema número uno. Esto ignora la cultura. John Locke asumía que la gente va a usar su libertad responsablemente. Grave error. Porque, ¿qué pasa si la gente usa su libertad para autodestruirse? Viendo no por, usando drogas, OF, adicciones. Todo esto es libertad, técnicamente. A ti nadie te está obligando a hacer eso. Pero ahora es bueno. Ahora, el liberalismo plantea que es su vida, que haga lo que quiera. Perfecto. Yo considero que tus decisiones afectan a tu familia, a tu comunidad y a tu civilización. Si todos se vuelven adictos a pantallas, al no por, al consumismo vacío, la sociedad colapsa, aunque técnicamente sean libres. El liberalismo clásico necesita una base moral que él mismo no provee. Y John Locke lo sabía. Él era cristiano. Cristiano creía que la ley natural viene de Dios. Pero si matas a Dios como hizo Occidente en el siglo XX, ¿qué queda? Una libertad sin propósito, derechos sin deberes, individualismo sin comunidad. Eso es lo que hay hoy. El problema número 2. El Estado mínimo asume virtud ciudadana. Si la gente es virtuosa, disciplinada, responsable, el gobierno mínimo funciona, por supuesto. Pero si la gente es narcisista, hedonista, sin autocontrol, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos en 1800 tenía un gobierno mínimo y funcionaba porque la gente tenía virtud. Religión, familia, comunidad. Estados Unidos en 2026 tiene gente sin esos fundamentos y el gobierno mínimo no funciona, por supuesto. Por eso es que el gobierno creció. Porque cuando la gente no se gobierna a sí misma, alguien más tiene que gobernarla. Problema número 3. La separación de poderes puede volverse un arma contra el pueblo si cae en la corrupción o en la traición institucional. Lo vemos en países como Ecuador, por ejemplo. El presidente Daniel Noboa ha implementado una política para combatir el crimen organizado, pero un sector del poder judicial, infectado por el correísmo y el narcotráfico, sueltan a los criminales que el ejecutivo captura. Un poder del Estado está trabajando activamente en contra de los fines del Estado. Y el liberalismo clásico, que confía ciegamente en el mecanismo institucional, no tiene solución para cuando la institución misma está podrida por dentro. Asume la lealtad a la república que a veces simplemente no existe. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Y el derecho a la revolución del que ya hablamos? En teoría, si el gobierno traiciona su contrato, si se vuelve tiránico, o como en el caso ecuatoriano, si una parte del Estado se alía con el crimen y sabotea la protección de los ciudadanos, el pueblo tiene derecho e inclusive el deber de alterar o abolir ese gobierno. Suena bien, suena excelente. Es el principio que justificó la revolución de Estados Unidos y Francia. Pero aquí caemos en la trampa mortal del siglo XXI. Ese derecho supone una sociedad organizada, con un sentido del deber cívico, con identidad nacional compartida y con disposición al sacrificio colectivo. El contexto en el que surge el liberalismo clásico es una sociedad religiosa con fuertes lazos comunitarios y un concepto claro del bien común. ¿Qué pasa cuando aplicas ese mismo principio a una sociedad que el propio liberalismo clásico ayudó a crear? Una sociedad donde el individualismo hedonista es la norma, el placer personal está por encima del deber ciudadano, en donde no hay un nosotros sólido. La identidad está fragmentada en tribus ideológicas o en el consumismo. Y la violencia se ve como un mal absoluto, y en gran parte lo es, pero se pierde la capacidad de distinguir entre la violencia criminal y la legítima defensa colectiva. Y la tragedia final del liberalismo clásico en el siglo XXI es que diseñó un mecanismo de emergencia para cuando las instituciones fallan, que es la revolución, pero al erosionar los pilares culturales que la sostenían, como la religión, la familia, la virtud cívica y el deber, creó una sociedad incapaz de activarlo. Entonces, la conclusión a la que yo llego personalmente es que el liberalismo clásico es necesario, pero no es suficiente. Necesitas libertad, por supuesto, derechos individuales, por supuesto, libre mercado, 100%, gobierno limitado, también, pero también necesitas orden moral, necesitas una cultura sólida, necesitas virtud ciudadana. Occidente se construyó en liberalismo clásico más cristianismo, valores cristianos, derechos más deberes, libertades más responsabilidades, individualismo más comunidad. Ahora, cuando matas a Dios, cuando destruyes la familia tradicional, cuando conviertes todo en transacciones económicas sin un significado moral, obtienes adicción a las pantallas, familias rotas y gente deprimida con todos los derechos del mundo pero sin un propósito. Tienes la libertad económica para consumir basura y libertad personal para arruinar tu vida. Eso no es lo que los padres fundadores querían. Ellos asumían una base moral que Occidente ya no tiene. Entonces sí, hay que defender el liberalismo clásico. Hay que defender los derechos individuales, defender la propiedad privada, el libre mercado, el gobierno limitado. Pero hay que entender que esto solamente funciona cuando la gente tiene virtud.
Y si quieres restaurar Occidente, no basta con reducir impuestos y desregularizar la economía. También necesitas restaurar la familia, la comunidad, la religión, el propósito, el significado. Necesitas fusionarlo. Libertad económica más conservadurismo social. Capitalismo más cristianismo. Esa es la fórmula que funciona. La libertad no es el fin, es el medio para vivir bien. Y si usas tu libertad para destruirte, eres libre, pero eres patético. Así que te recomiendo 2 libros que abordan este tema del liberalismo clásico. El primero es Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke, es del 1690. Y el segundo es La riqueza de las naciones de Adam Smith, 1776. Ahora, con esto cerramos el primer episodio. En los siguientes capítulos vamos a estar hablando de otras ideologías, sus fundamentos, de dónde se originan y cuáles han sido sus aplicaciones. Ahora, coméntame qué te pareció, si estás de acuerdo, si estás en desacuerdo y podamos tener un debate en los comentarios o en mi canal de Discord que recién abrí. Estoy abierto al diálogo, así que bueno, con eso me despido. Nos vemos en el siguiente episodio.